Aski Uruquipan con Hamasiptasa, está prestati. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buen día. Buenos días. Buenos días. Aski Uruquipan takenitaki. Buenos días. Aski Uruquipan takenitaki, ¿ya? Aski Wiltakipan, Churwasitan, Kallantañani, Aymar, Yatekawimpi, ¿ya? Muy buenos días a todos. Hoy nuevamente vamos a desarrollar lo que es el curso de Aymara, ¿ya? Ahora, como ya les había adelantado el día de ayer, tenemos la canción de inicio y de final, ¿sí? Entonces vamos a cantar al principio y también al final. ¿Se han aprendido? ¿Han podido aprenderse? Ya, vamos. Ya. Muy bien, entonces todos vamos a cantar, ¿ya? Todos con sus micrófonos, por favor. Ya, empezamos. Dice, ¿no? Aukiniris, tikaniris, guarapitas pam. Aukiniris, tikaniris, guarapitas pam. Akapuyun, sakapyakuyun, hashtagmaki. Akapuyun, sakayakuyun, hashtagmaki. Mariwawi, tikuwawi, tilhakitas pam. Mariwawi, wawi takutin hakitas Imilwawi kinwawa pahasta tamaki Imilwawi kinwawa pahasta tamaki Oniniris Bien, waliki, waliki, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir aprendiendo, ¿ya? Entonces, todas las mañanas vamos a cantar al principio y al final, no se olviden, ¿ya? Y ayer les he cantado otra canción, les dejo letra también. ¿Han escuchado ayer en los cementerios o no han escuchado? Con su charanguito. ¿Han escuchado? Sí. ¿Alguien se ha aprendido? ¿Alguien quiere cantar? No. ¿No? Estoy muy desabrida. A ver, vamos a poner. Esta es la canción, ¿no? ¿No? ¿Nadie? A ver, vamos a cantar. Ustedes igual cantan, ¿ya? Dicen, ¿no? Angela, cielo y Angela, kitisa oki, masaraki, kitista ikama, masaraki, San José Natsata, Virgen María, Sasinita, Kaukits, Alanta, Sarakirista, Yulia, Tuta, Taipimuntuta, Sasina Sata, Angelitui, Imsa Calvario, Tantanitma, Sasina Isata, Angelitui. Muy bien, algunos se lo han aprendido, ¿no? O lo están vocalizando muy bien. Ahora esta canción quiero que aprendan principalmente para ver cómo muchas veces en el Aymara utilizamos préstamos, ¿no? Y cuando utilizamos préstamos del castellano, lo fonetizamos, ¿no? Lo decimos, lo aymarizamos, ¿no? Ahora, hoy día vamos a conocer las letras que utilizamos en el Aymara y van a ver, ¿no? Algunos tienen ciertas variaciones o simplemente no existen, entonces hay que fonetizar, hay que aymarizar. Bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar con la clase. Mientras voy buscando la plataforma Classroom que estábamos utilizando, lo hemos colapsado, ¿sí? Entonces, hay muchos participantes, ¿no? Que a la última hora están ingresando, quieren ingresar. Entonces, para no dejar fuera a nadie,
estamos cambiando de plataforma. Seguramente les han llegado el mensaje, o si no les ha llegado, que varios correos me han rebotado. Entonces, he dejado un video aquí en el canal de YouTube para que puedan ver. Vamos a utilizar directamente la plataforma WordPress, ¿no? De la institución. Entonces, ahí lo he creado anoche. Entonces, ahí voy a subir todos los contenidos, videos, grabaciones y actividades. Todavía no estamos subiendo, estamos todavía iniciando, ¿no? El curso, entonces todavía no lo estoy subiendo. Entonces, en cuanto lo suba, vamos a desarrollar directamente ahí. ¿Listo? Entonces, lo único que necesitan es crearse una cuenta en la plataforma, ¿sí? Entonces, registrarse tienen la opción. Entonces, se registran y luego entran a campus. Ahí están los cursos. Ahora los cursos también voy a habilitar. Entonces hacen clic en cursos o en campus, ¿no? Y les va a salir, ¿no? Los cursos que están habilitados y ponen, dice gratis, ¿no? Entonces hacen clic y registrarse y ya está, ya están matriculados en el curso, ¿ya? Entonces ahí va a estar los contenidos, todavía no estoy estructurando muy bien, pero ya van a estar ahí las actividades y todo lo demás, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con esta nueva plataforma. Es sin límite, así que van a poder ingresar las personas que así lo deseen, ¿ya? Si no restringimos a nadie el aprendizaje del idioma aymara. Bien, entonces con esas indicaciones, y si no les ha llegado, ya no Classroom, ya no vamos a utilizar. El Classroom había sido solamente hasta 200 personas, ¿no? Entonces ayer ya hemos colapsado, ¿no? Entonces hay más de la mitad que no puede ingresar simplemente a Classroom, ¿sí? Entonces para crear otro grupo, entonces demanda también más trabajo, ¿no? Entonces en este momento no estamos con esa predisponibilidad para poder gestionar varias plataformas a la vez, ¿no? Sino solamente uno, ¿no? Entonces vamos a trabajar solamente con WordPress, ¿ya? Entonces, es más fácil, no van a tener complicaciones, es todo intuitivo, ¿ya? Quería utilizar también Moodle, ¿no? Pero igual, la cantidad va a hacer que el sistema no soporte, ¿sí? Entonces, es más factible WordPress, ¿listo? Bien, el día de hoy vamos a aprender signografías, fonemas, Aymar Qelqanaqa, ¿no? Qelqa, Qelqanaqa, ¿no? Ya saben ustedes, para pluralizar utilizamos el sufijo naka, ¿no? Entonces, qelqa sería singular, qelqanaqa, ¿no? En plural, ¿ya? Hemos dicho ayer, se dice signografía o fonemas a las letras que se utilizan en el idioma aymara, porque en el aymara no se sigue un orden alfabético, ¿no? Tampoco se sigue el tema de lo que es la estructura o la correlación de A, B, C, D, ¿no? Entonces, no van a decir abecedario, no van a decir alfabeto, van a decir signos, signografías, ¿no? O letras, no sé, ¿no? Pero, o simplemente fonemas, ¿no? Entonces, así es como vamos a llamar ahora a las letras que utilizamos en el idioma aymara, ¿ya? Entonces, signografías o fonemas. Bien, entonces, como en cualquier otro idioma, en aymara tenemos, ¿no? Lo que son los consonantes, los vocales, ¿ya? En aymara específicamente tenemos 26 consonantes y solamente 3 vocales, ¿ya? Ahora, a diferencia de otros idiomas, también tenemos dos signos que conforman lo que es la tabla fonética, ¿ya? Está la diéresis, ¿sí? Y el glotal, ¿ya? Diéresis y la glotal. La diéresis son los dos puntitos, ¿no? Que utilizamos en castellano para las palabras como lingüística, cigüeña, ¿no ve? Entonces, en aymara también utilizamos eso, pero forma parte del cuadro fonético que trabajamos, ¿no? Y también tenemos lo que es la glotal. La glotal es el apóstrofe
que utilizamos en el idioma aymara como acento, ¿sí? Como acento, ¿no? Entonces, en aymara decimos lección, ¿no? Día, ¿no ve? Entonces, tenemos acento. En aymara, de la misma forma, utilizamos, ¿ya? Ahora, no hay el acento, sino solamente utilizamos lo que es el glotal, o perdón, es la diéresis en todo caso, ¿no? Y la glotal en específico nos sirve para pronunciar las palabras o las letras de forma explosiva, ¿ya? En un momento vamos a practicar, ¿ya? Bien, ahora resumiendo un poco, esto es el total, digamos, de las letras, de los fonemas que utilizamos en el idioma aymara, ¿no? 26 consonantes. Consonantes en aymara se dice amut saya kelkanaka o amut saya kelka si fuera singular. Amut saya kelka. Amuto viene de mudo más o menos. Entonces las palabras, las consonantes, si no están con una vocal, simplemente pronunciamos el sonido, ¿verdad? Entonces M, por ejemplo, ¿no? ¿No ve? Entonces, o T, digamos, ta, ¿no? Entonces, simplemente no emiten un sonido estructurado. Entonces, amut saya kelkanaka refiere a lo que son los consonantes. 3 vocales hemos dicho, ¿no? Kana saya kelkanaka. La diéresis, alargamiento vocálico, hiatatairi, aru hiatatairi significa alargar, ¿ya? Una glotal, palshu kelka. Palshu es como haciendo reventar, ¿no? Entonces, palshu kelka, ¿ya? Ahora, todo esto se maneja, o lo manejo, o se maneja en este cuadro fonético, ¿ya? Este es el cuadro fonético que van a ver en diferentes fuentes, ¿ya? Ahora, esto no es porque sí, digamos, ¿no? Porque parece bonito, no. Este cuadro es muy interesante porque te muestra las formas de articulación y lo que son los puntos de articulación. Por ejemplo, aquí en el lado, en la columna izquierda, podemos ver lo que son los modos de articulación, ¿ya? Los modos de articulación hacen referencia a cómo vamos a pronunciar, ¿no? Estas palabras. Y aquí en la fila, en esta parte, te muestra los puntos de articulación. Por ejemplo, generalmente muchos se asustan cuando escuchan pronunciar la Q, ¿no? Tiene un sonido propio en el aymara, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, ¿no? Pa, ta, ka, ka, ¿no? Ahora, cuando digo hagan o pronuncien la K, o la, ¿sí? La K, entonces dicen, ah, no, hacen el máximo esfuerzo y hasta se vuelven roncos, ¿no? Entonces, no se trata de pronunciar con fuerza, sino se trata de articular correctamente, en el lugar correcto, ¿ya? En un momento les voy a mostrar una imagen en el cual van a ver el lugar correcto donde van a articular. Bien, entonces empezaremos por este lado, ¿ya? Cuando hablamos de modos de articulación, Kunhams Arzuña, ¿cómo hay que pronunciar? Tenemos lo siguiente, ¿sí? Generalmente, o no generalmente, en el aymara tenemos 3 niveles de sonido, ¿ya? La simple se dice así porque se pronuncia igual que el castellano, ¿ya? Igualito, no se modifica en nada, ¿ya? Voy a silenciar un momento, ¿ya? Luego activamos micrófonos, ¿listo? Entonces, en simple pronunciamos igualito que el castellano, no modifica nada, ¿ya? Igualito. La aspirada es soplando, como la letra F, ¿ya? Entonces, cuando decimos F, soplamos, ¿verdad? Entonces, de la misma forma pronunciamos la letra o las letras que son
aspiradas, ¿ya? Y explosiva, como si estuviéramos haciendo reventar algo en nuestra boca, ¿ya? A, 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 ¿no? Entonces, como si estuviéramos haciendo reventar. Estoy exagerando un poco, ¿no? Pero para que se entienda un poco cómo es la diferencia. ¿Listo? Entonces, vamos a tener simples, aspiradas y explosivas, ¿no? Entonces, toda esta fila es explosiva, toda esta fila es aspirada, toda esta fila es sí. Y si seguimos bajando, tenemos igual simple, aspirada y explosiva. Ahora, ¿por qué está separado? Esto es oclusiva y esto es africada, ¿no? Esta parte decimos normal, ¿no? Pero esta parte lo hacemos de forma africada, ¿no? Entonces, africada es como, como raspando algo, ¿no? Entonces, cha, ¿no ve? Ka, ¿no? Raspamos aquí, no. Pa, ¿no ve? Entonces, no raspamos, no, al pronunciar, no tiene ese efecto, ¿ya? Entonces, estos son oclusivas, estos simplemente son africadas. Ahora, si seguimos bajando, nos muestra estos, por ejemplo, son fricativas, ¿ya? Sa, ja, cuando en este caso ja, ja, ¿no? Nasales, ¿no? M, N, Ñ. Laterales, L, L, ¿no? Vibrantes, R, ¿no? Semiconsonantes, ¿no? La W, la Y, ¿no? Y aquí están las vocales, ¿ya? Las tres vocales, ¿no? Hanasayak, el Kanak. Después vamos a explicar el tema de los vocales, ¿ya? Bien, entonces aquí en esta parte nos muestra cómo vamos a articular cada una de las letras, ¿no? Ahora, en esta parte les he dicho los puntos de articulación. Tenemos bilabiales, ¿no? Pa, ¿no? Juntamos los labios y pronunciamos, articulamos, ¿no? Dentales, ¿no? Ta, ¿no? Palatales, ¿no? La lengua detrás de los dientes superiores, ¿no? ¿No? Cha, ¿no ven? Velares, ya casi, ya entrándonos un poco hacia la garganta, ¿no? Entonces decimos ka, ¿no? Ahora, postvelares, ese es el secreto, pronuncian desde la garganta, ¿sí? Digan ka, ¿ya? Ahora, para graficar esto, tenemos este gráfico. Ahí está, ¿no? Logran ver el gráfico, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces, estos son los puntos de articulación. La dificultad siempre está en velar y en postvelar. Siempre confunden, por ejemplo, la pronunciación de la K y de la K, ¿no? Entonces dice K, igual ubiquen más o menos en su, en su boca, digamos, qué lugar es, ¿no? De qué lugar está emitiendo el sonido, ¿sí? Entonces digan K, luego desde la garganta pronuncian, ¿sí? Ka, ka. ¿Ya? Ah. Entonces, solamente así, no van a hacer esfuerzo, ¿no? A veces hasta roncos se han vuelto, ¿no? En algunos cursos. Se trata de pronunciar con fuerza, sino de articular correctamente en el lugar correcto, ¿ya? Bien, ahora vamos a aprendernos esta parte, ¿ya? Esta parte. Lo vamos a conjugar con la vocal A para que se pueda aprender mejor, ¿ya? Luego ya trabajaremos con otros vocales, ¿no? Entonces, solamente con la vocal A vamos a conjugar todos. Entonces, imagínense que todo está con la vocal A, ¿ya? Voy a decir, ya. Todito está con la vocal A, ¿ya? Imagínense eso. Luego les digo por qué solamente estamos trabajando con la vocal A,
No tiene una explicación, ¿ya? Cuando estemos abriendo vocales, vamos a aprender. Otra cosa que también quiero aclarar aquí es que, por ejemplo, el tema de lo que es la diéresis, perdón, no la diéresis, el apóstrofe ya está ubicado con letras, ¿sí? Entonces no va en otra posición, ¿no? Cuidado, me pongan después de la A, ¿no? Después de alguna vocal o con otra consonante, no. Lo que es el apóstrofe ya va con la P, con la T, con la K, con la Q, con la cha, ¿no? Con la che, en todo caso, ¿no? No va con otras letras en otras posiciones, solamente así como está, ¿ya? Entonces, ahí no hay mucha dificultad, ¿no? Y eso hace que se pronuncie de forma explosiva. Bien, ahora yo voy a hacer, ¿ya? Van a escuchar atentamente la pronunciación, ¿no? Yo voy a ir así de forma correlativa, ¿ya? Entonces, atentos todos, escuchen, ¿ya? Luego van a hacer todos y van a hacer individualmente, ¿ya? Pa, pa, a, ta, ta, a, cha, 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 ka, ka, a, ka, ka, a. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Sí, ya tiré. Muy bien. Ya tiré. Ya te chiri. Muy bien. Bien, seguimos, ¿ya? No más. Pa, pa, a, ta, a, cha, 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 ka, 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 ja, a. ¿Ya? Entonces tienen que notar la diferencia, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer solamente esto para que se diferencie mejor, ¿ya? Ka, 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 ja, ka, a. ¿Sí? Entonces es diferente, no es lo mismo, ¿ya? Bien, ahora sí, activen todo su micrófono. Vamos a repetir esto, ¿ya? Yo voy a decir y ustedes repiten, ¿ya? Después de mí, todos, ¿ya? Pa, pa, Me gusta cuando respondes. a, Ka, ta, 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 a, cha, 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 a, ka, ka, a, a, ka, a. Ya, bien, más o menos, ¿ya? Algunos lo están haciendo muy bien, algunos todavía no. Ahora bien, obviamente, ¿no? Es primera vez, tal vez muchos están viendo y les parece complicado. Ahora, ¿de qué más se van a diferenciar, no? Cuando es aspirada, utiliza la letra H, ¿ya? En el Aymara, la letra H no va solita, ¿sí? Ya está casada, ¿ya? Ya toma matrimonio la letra H, la Aymara, ¿ya? Entonces, no es moda como en castellano, ¿no? No va solito. Entonces, la H ya tiene su lugar, ya está casado, yo digo, ¿no? Entonces, está con la P, con la T, con la Y, con la K y con la Q. Entonces, cuando vean así con H, es aspirada, ¿ya? A ver, me voy a traer una hojita, a ver, espera un momento. Yo voy a cerrar la puerta. ¡Ay! Mucho frío. Au.
Bien, ahora sí, a ver, van a ver la diferencia, ¿ya? A ver, de perfil me voy a colocar para que puedan ver, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, pa, normal, ¿ves? Ahora digo pa, pa. ¿Logran ver? ¿La hoja logran ver? Pa, 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 ta o ta. En todo caso, ¿no? Pa, ta, ta. Entonces, cuando hacen de forma aspirada, tienen que soplar, ¿ya? Van a soplar al momento de pronunciar. Pa, ta, cha, ka, ja, ¿ya? Entonces, todo eso. Bien. Una vez más, ¿ya? Todos, después vamos a hacer de forma individual, ¿listo? A ver, ¿quién se anima? Oh, perdón, todos todavía, ¿no? Bien. Todos después de mí activan sus micrófonos. Voy a revisar quiénes no están activando. Hay algunos que no están activando. Ya. Todos. Pa, 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 a, ta, a, ga, ka, a, ga, ka, a, Bien, muy bien, muy bien. Están ya mejor, ¿ya? Entonces ahora lo vamos a hacer de forma individual, ¿ya? A ver, un voluntario, voluntaria, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere repetir todo? Yo ya chichiri. Bien, adelante, empezamos por la letra P, ¿ya? Así vamos a ir, como estamos haciendo. Muy bien, empiezas. Pa, pa, ta, cha, ka, ka. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. ¿Alguien? Volunteers. Yo ya te chiri. Muy bien. Berito, ¿no? Sí. Ya, Payantan, Berito. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Ya, cha, cha. Ka, and ka, ka, ka. Ka, ka. Ya, aquí un poquito, ¿no? Hay algunas, un poquito falta mejorar, pero está muy bien, Berito. A ver, siguiente. Naya. Ya, ¿quién? Tania, ¿no? Sí. Ya, Payantan, Tania. Pa, 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 ta, 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 cha, 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 ga, ga, no, ga, 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 ga. Ya, existe un poquito, ¿no? Pero ya, Sí, un está bien, poquito. muy bien. Sigue vocalizando, ¿ya? A Ya. ver, Kitismoni. Ya, teacher. Ya, Esther, ¿no ve? Esther, ¿no ve? O Sandra. Esther. Ya, Esther, Payantan. Pa, 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 pa. Ta, pa, cha, cha, ka. Cha, perdón. Ka, ka, ka. Ya, muy bien, Esther. Un poquito más afinar y ya está bien.
A ver, Kitties, Moni. Yo y a Tichiri. A ver, Yo y a Tichiri. Yo. Supergirl. Van a disculpar, es que soy maestra de inglés y les he dado a mis alumnos y no sé cómo cambiar y me sale todo el rato Supergirl porque estábamos jugando y bueno, ya ni modo, Ya. Supergirl me queda. En participantes, Buscar. ahí tiene la Yo. opción, ¿no? Ya. Pa, Supergirl. pa, no. Esto es pa, normal, simple. ¿ya? Pa, ta, cha, ca, no, y ahí el otro ya me fue. Ca, y ca. Ya, más o menos, ¿no? Más o Te menos. falta práctica. Sí, cuando hago ¿Ya? solita Entonces- o con ustedes estaba haciendo bien nomás. O sea, estoy con mi Ya. abuela, pues así decía, otra vez me hicieron repetir, pero podía sacar, pero no, Ya. me achuncho, me da Cuando es- vergüenza. Cuando es simple, normal, ¿ya? No Ja. vas a decir ta, ¿no? Normal, ta, pa, ca, ya, normal, como en castellano, igualito. Ujú. Donde tienen que profundizar un poco es en aspirada y explosiva, ¿no? En aspirada, soplando, ¿no? Aspirando, ¿no? Pa, Pa, ca, ¿no? Cha, ja, ¿no? Y la explosiva haciendo explotar algo en la boca, ¿no? ¿Sí? Eso, muy bien. gracias. Moni, Kitisa. Yo. A ver, Yo. Margot. Ya Tichiri. Ya, callanta, Margot. Pa, ta, ta, cha, ka, Muy bien, Margot. Un poquito, Gracias. nada más. Sí. Muy bien. Gracias. Yo y a Kitty, Tichiri. yo, Janet Sirpa. Pa, ta, cha, ka, después ka, Ya, muy bien, Margot. A ver, ahora un varón, vamos a dar oportunidad. ¿Quién estaba diciendo yo? yo, Edgar. Kitisa, a ver, un varón. ¿O José, quién era? Yo quisiera probar. A ver, Callantam, Oscar, a ver, Oscar, Callantam. Ok, pa, ta, ta, cha, ka, Ya, muy bien, Oscar, vamos bien. Seguir practicando. A ver, en el chat dicen Naya y Atichiri, a ver. A ver, Ana Paola. Sumauru Yatichiri. Matakis Komeraki Kuyakana. Callantam. Pa, ta, ka, ¿Ya? Volvemos a esto. Ya, bien. A ver, ahora la che. cha,
muy bien, Ana Paula. ¿Ya? ¿Quitimpis? A ver. ¿Quitimpis, Moni? Yo. A ver, Mary, Naya. Elvira. Naya. Mary, Elvira. A ver, Callantam, Cuyaca, Mary. Waliki kachitiri. Pa. 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 Ta. Tas. Ta. Ah. Cha. Chas. Ah. Chas. Ka. 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 Cha. No. Ka. Ka. Waliki, Cuyaca, Mary, Waliki, Custaitao, ¿ya? Muy bien. Ya. Poquito más de práctica y ya vamos a estar bien. Yo, Bien. Yatichiri, yo. A ver, Mary, Yo, Elvira, Mary, Elvira. Yo. A ver, Callanta, Mary, Elvira. Pa. 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 Ta. Tas. Ah. Cha. Chas. Cha. Chak. Ka. Ka. Kak. Kak. Ka. Kak. Kak. Ya. Esto es ka, ka. ¿Ya? Pa. Bien. Waliki, ¿qué te empieza a ver? Maenimpi. Yo, Yatichiri. Yo. Anabel, a ver, Callanta, Anabel. Ya, Anabel. Ya le hice. Pa. Pa. Ta. 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 Cha. 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 Ka. 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 Muy bien, Anabel, muy bien. Yo, Y ahora Yatichiri. todos, ¿ya? Todos. A ver, ¿qué te empieza a ver? Sandra. A ver, Sandra, Callantam, Cuyaca, Sandra. Yo, Yatichiri. Pa. Pa. A. Ta. Ta. A. Cha. A. A. Ka. 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 A. Muy bien, Waliki, Cuyaca, Sandra. Ahí está, ¿ya? A ver, María Elena también quiere participar. María Elena. Gracias, Yatichiri. Callantam, Cuyaca, María. Pa. 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 Ta. Ta. A. Cha. Cha. A. Ka. 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 A. Muy bien, Waliki, Cuyaca. Ya, ahora todos, ¿ya? Taqini. Activen sus micrófonos. Taqini, ¿ya? Taqini. Ya, Callanta, ñani. Empezamos, ¿ya? Ya. Pa.
Muy bien, muy bien. Walik, ¿ya? Argumentita kiwa, harurota ki shumpachi ¿ya? Para mañana van a practicar, ¿ya? Van a practicar esta parte, la pronunciación, ¿sí? Entonces, pa, a, ta, ta, cha, 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 ka, ka. ¿Bien? Entonces así van a practicar. Hay que diferenciar, ¿no? Se había dicho ayer de que hay algunas palabras que necesitan pronunciarse muy bien para que se pueda comprender mejor, ¿ya? Para que se pueda entender, porque si no van a entender otra cosa, ¿no? Los nativos hablantes. Pero así se empieza, ¿no? Poco a poco, ¿no? Nada es de la noche a la mañana, con paciencia, ¿sí? A compartir materia PDF. Les voy a pasar los materiales. Hoy día voy a colgar en la plataforma, ¿ya? Muy bien, entonces ya no tenemos más tiempo. Recuerden, vamos a trabajar solamente con la plataforma WordPress, ¿ya? Entonces se van a crear una cuentita, acceden al curso, ponen inscribirse y ya están en el curso, ¿sí? Entonces ahí van a ver la grabación o también pueden ver directamente desde YouTube y ahí voy a subir los PDFs, algunas presentaciones, algún material complementario y también voy a subir actividades más después. Vamos a hacer tipo exámenes, ¿no? Para que vayan acumulando el 70 o mínimamente los 70 puntos que necesitan para poder certificarse, ¿no? Bien, ahora nuestra canción, despedirnos. Ya, afinen sus voces. Ya. Tajailtaseñane wariwawita hayllintañan, ¿ya? Wariwawita haylliseñan, ¿ya? Ya. Ya, taqeni. 1, 2, 3. Wawit, kuñu wawit, Muy bien, Walik, ¿qué dices? Hay unas canas, alguien quería preguntar, ¿verdad? Ya, creo que nada, ¿no? Entonces, Harur kama, Haruro sohta wilta oración ñan, ¿ya? Dios pagará, Dios pagará, ya te cheré.